titulares. El gobierno ofreció 11,3 millones de dólares para Chone. Audiencia del caso Pruebas PCR se reinstalará el 5 de marzo. Posesionan a vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Legislativo pide revisar tasa de ingreso a Galápagos. En Pedernales, al norte de Manabí, destruyen una narcopista. Hallan fosa clandestina en México. ¿Contiene restos humanos? Y en los deportes, el Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos del Trinidense. Televidentes, bienvenidos a este jueves 29 de febrero, último día del mes. Desde mañana 1 de marzo de 2024, el presidente Daniel Noboa cumplirá agenda de trabajo en Estados Unidos y Canadá. En otro tema, la Corte Constitucional prohibió el uso de medidas cautelares para evadir la ejecución de sentencias condenatorias ejecutoriadas en el país. Aquí iniciamos Noticias Oromar, emisión estelar. La Asamblea Nacional posesionó este jueves a Merck Benavides como vocal suplente del Consejo de la Judicatura. La presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, tomó juramento y posesionó a Merck Benavides Benalcázar como nuevo vocal suplente del Consejo de la Judicatura la mañana de este jueves. Benavides fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 22 de febrero pasado, de la terna remitida por la Defensoría Pública. Hoy ya vamos a estar completos y eso significa que tenemos un reto muy grande con la Administración de Justicia, porque lo que queremos es que la justicia sea transparente y esté al alcance de todos los ciudadanos ecuatorianos. Si en un momento determinado, en este camino que voy a recorrer desde este momento, ¿no?, tengo que dejar trazado el norte para que la justicia sea independiente, imparcial y sobre todo actúen jueces, fiscales y defensores públicos que sean incorruptibles. Merck Benavides reemplazará a Juan José Morillo, quien perdió el puesto tras ser procesado por presunto tráfico de influencias en el denominado caso Vocales, junto a Maribel Barreno. Apenas posesionado, anunció que revisará los reglamentos para el concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Esos reglamentos tendrán que ser modificados, reformados, con el fin de tener un concurso de merecimientos y oposición transparente y sobre todo tiene que ser objetivo. No podemos valernos para un concurso de merecimientos de oposición de esta naturaleza de alto nivel, ¿no?, con subjetividades y con los evaluadores que tienen que ser nacionales e internacionales. Eso garantizará una correcta selección de los mejores hombres y mujeres que vayan a pertenecer a ese máximo organismo de la justicia ordinaria. Cabe la pena señalar que este mismo jueves, el ex vocal Morillo fue censurado por la Asamblea Nacional con 102 votos a favor. También se decidió la destitución y censura del vocal Fausto Murillo. En la víspera, su suplente, El Ciceli, renunció. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Precisamente la Asamblea destituyó al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y censuró al ex vocal de esa entidad, Juan José Morillo. Para la decisión se contó con 102 votos a favor. La Alianza Social Cristiana Correísta y el oficialismo, junto a algunos independientes, logró la destitución del vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, y del ex vocal de esta entidad, Juan José Morillo. La moción de destitución impulsada por el social cristiano Carlos Vera obtuvo 102 votos. La destitución se produjo horas después de que El Ciceli, suplente de Murillo, renunciara a la vocalía de la Judicatura. El día anterior, Murillo insinuó que detrás de su puesto estarían correístas y socialcristianos intentando cooptar al Consejo de la Judicatura. El bloque de ADN justificó su decisión sorpresiva y de última hora de votar por la destitución. Lo que nosotros hemos visto son las pruebas, los elementos, las omisiones, que eso es muy importante también. Si queremos cambiar a la justicia debemos de empezar por eso.
Los socialcristianos descartaron que la dimisión de El Ciceli haya influido en la votación. Pero lo importante es que hoy se valoraron pruebas, se justificaron acusaciones. En filas del correísmo hubo la satisfacción por la destitución. Hoy lo que hemos señalado es que el país recupera la justicia. En el movimiento Construye, en cambio, se aclaró el por qué no votaron a favor de la destitución. Repartirse el asunto de la judicatura, politizar a la justicia, es el acuerdo al que ha llegado Rafael Correa con Daniel Noboa. Ahora, la alianza oficialista, correísta y social cristiana se mantiene, más en nuestra política criolla no se sabe hasta cuándo. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 107 votos afirmativos y 17 abstenciones exhortar al presidente de la República, Daniel Noboa, para que a través de sus delegados se revise el cobro de ingreso al Parque Nacional Galápagos. La moción fue presentada por el legislador Lenín Rogel. Además, se aprobó una resolución con 2 artículos. El costo para el ingreso a las áreas protegidas en el archipiélago será de $30 para visitantes nacionales y 200 para extranjeros. La aplicación de la nueva tarifa se concretará luego de 6 meses. Con esto, el turista nacional pagará un incremento 5 veces mayor. El costo actual es de $6 y de 100 para extranjeros. Por otro lado, el presidente de la República, Daniel Noboa, ratificó el acuerdo comercial con Costa Rica mediante el decreto 186. Este paso era necesario dentro del proceso para que el instrumento entre en vigencia, aunque la Cancillería de Ecuador tiene que notificar oficialmente con nota diplomática a Costa Rica, indicando que Ecuador culminó los procesos internos para la ratificación del acuerdo. De igual manera, Costa Rica debe cumplir con estas gestiones. Es probable que el acuerdo entre en vigencia en el primer semestre de 2024. Como antecedentes, el acuerdo de asociación comercial Ecuador-Costa Rica fue firmado el 1 de marzo de 2023 en la ciudad de San José, Costa Rica, entre el expresidente de la República, Guillermo Lasso, y su homólogo costarricense, Rodrigo Chávez Robles. Posterior, tras un proceso de renegociación, para ajustar las cláusulas relacionadas con la resolución de conflictos entre el Estado y las empresas privadas mediante la figura de arbitraje, la Asamblea Nacional de Ecuador lo ratificó el 20 de febrero de 2024. Este 29 de febrero de 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en Chone, al centro norte de la provincia de Manabí, uno de los cantones más afectados por el invierno. Allí, por ejemplo, ofreció recursos económicos para los trabajos de desasolve y encauzamiento del río Chone. Recordemos que en Chone rige una declaratoria de emergencia sanitaria en categoría de desastre. Asimismo, Giancarlos Ponce, coordinador de salud en la Zonal 4, se refirió a la situación de los hospitales como el Napoleón Dávila Córdoba. 11.3 millones de dólares lo que va a asignarse al gobierno provincial de Manabí para que sean ellos los ejecutores del desasolve del canal de encauzamiento y del río Chone. Esa es la acción más inmediata que nosotros solicitamos, que desde lo técnico es la solución que debe acogerse. Ha sido muy bien acogida como tal ante el señor presidente de la República. El primer desembolso es de aproximadamente 4.6 millones de dólares. Hemos llegado a un acuerdo con el ministro de Economía de que se pueda hacer el primer abono al desembolso inicial. Esperemos que se pueda concretar, quizás sería 1.100.000, 1.200.000 dólares, iniciar los procesos de contratación y en el plazo de 60 días, eso es lo que hemos planteado, se pueda completar la primera alícuota de este convenio, que es de 4.6 millones de dólares y un total de 11.3 millones de dólares. En el tiempo de ejecución sería de 5 meses a partir de su contratación. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Tenemos del nivel que se encuentra el hospital, hay un subsuelo de 2 metros donde están los aisladores sísmicos. ¿Qué ocurrió con esta área? Es una piscina, se llenó esa piscina y en esa piscina que está en el subsuelo están los tableros eléctricos. Usted sabe que siempre los tableros eléctricos de transferencia de energía de todo el hospital. Entonces, responsablemente tuvimos que cortar el flujo eléctrico y tuvimos que la inoperatividad del hospital. Recordar que en el piso de abajo
en realidad teníamos lo que es imágenes, lo que teníamos emergencia, los quirófanos, que sean 5 quirófanos, lo que es farmacia, y que se vio, y consulta externa, lo que se vio bastante afectado. Gracias a Dios, al plan de contingencia que tuvimos, logramos precautelar la gran mayoría de los equipos que tenemos. Ustedes saben, por situación de que se encuentra empotrado en el suelo, no pudimos obviamente movilizar lo que es el tomógrafo, lo que es rayos X, lo que es mamógrafo, que en realidad están en una fase de evaluación de los técnicos para ver en realidad si sufrieron algún daño o no. ¿En pérdidas en el hospital? Las pérdidas están siendo evaluadas en realidad, como les digo, los técnicos tienen que venir a evaluar la parte electrónica de estos equipos, pero sí tuvimos pérdidas en lo que es medicinas e insumos. Estuvimos haciendo un cálculo, hasta ahora llevamos registrado más o menos una pérdida de $25.000 más o menos. El primer mandatario también recorrió las zonas afectadas por la etapa invernal en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Durante el trayecto se realizó la entrega de kits de asistencia humanitaria. Las familias damnificadas por las lluvias en el sector El Porvenir de la parroquia Pimocha, en la provincia de Los Ríos, recibieron kits de ayuda humanitaria por parte del gobierno. Al momento nosotros hemos movilizado todo un contingente de asistencia humanitaria para atender a más de 12 cantones que se han visto afectados en la provincia de Los Ríos por las lluvias, ¿no? Hemos trabajado en conjunto con MIES, con organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja, pero con toda la aparataje estatal se ha estado trabajando para poder ayudar a la gente que se ha visto afectada por las lluvias. Tenemos un kit de primera respuesta humanitaria, que es un kit de alimentos para 3 días para una familia constituida por 4 personas. En Pimocha son alrededor de 500 familias las que han resultado afectadas por el fenómeno del Niño. La mayoría ha perdido sus cultivos. Los habitantes aseguran que esta novedad se repite año tras año. A nivel de población sí hemos tenido algunas afectaciones, muchas familias han inundado, han perdido sus cosas materiales. También las personas agricultoras no pueden trabajar porque hay un alto nivel de agua y no dejan producir. Sí, ahorita está un poco complicado salir por cuestiones de que en el cruce está muy inundado y los carros no pueden pasar. Estamos perjudicados por el invierno, la naturaleza. Y entonces le damos gracias a nuestro Dios porque Él les ha permitido un privilegio tenerlos aquí, tener también al presidente que el día de hoy nos va a visitar. Por el momento en Babahoyo se monitorea los ríos Chilintomo, Catarama y Pueblo Viejo. La alcaldía de este cantón informó que continuará levantando información y realizando acciones conjuntas con Riesgos Ecuador, juntas parroquiales, Cruz Roja Ecuatoriana y la Gobernación de Los Ríos. Mirly Macías, Noticias Oromar. Y la cooperativa 5 de junio en Durán es uno de los sectores afectados por las lluvias en ese cantón. Los moradores aseguran que el taponamiento de un ducto cajón contribuye a la inundación. Son 1001 penurias las que podrían contar los habitantes de la cooperativa 5 de junio en Durán. Casi 20 años han vivido majando lodo. Estar inundados no es novedad para ellos. Lo grave es que cada invierno se empeora todo y el municipio no les da solución. Toda la noche llovió, en la tarde llovió, el agua llega hasta la rodilla. Y pasa que en toda la esquina hay un tubo aquí de carretera grandote, pero llegaron hasta la esquina y dejaron y se colapsa. Y para poder que fogue el agua tuvimos que hacer un hueco, romper entre nosotros mismos, picar para poder salir. Y aquí con esta lluvia, ¿qué pasa? Ayer todas las cosas se nos mojó alguno. Como quiera salgo ya porque no está tan lejos, pero hay gente, mire, que vive más al fondo para salir a Orama González. Entonces esa gente, como esta es la principal, dígame usted cómo sale, cómo entra. No tenemos alumbrado eléctrico arriba, no tenemos. Cuando llueve es un desastre. Esto anoche era prácticamente un pantano. Las aguas estancadas provocan la proliferación de mosquitos. Hay varios casos de dengue en el sector. Los que más sufren son los niños, dicen los moradores. Lamentablemente no podemos salir. Atrapados en la casa. En la casa, así es. Y matando mosquitos. Imagínense. Entonces, aquí hay bastantes niños. ¿Se han enfermado ya los niños? Muchos. No los veo ya casi salir porque están dentro de sus casas enfermos. Esto de aquí es insostenible, amigo. Aquí no ponen ni una autoridad a la mano, nada. Adentro se me metió toda el agua sucia, tuve que limpiar, 12, 1 de la madrugada estar limpiando. La verdad que sí queríamos que nos ayuden con esta situación, está fatal. Nunca había pasado, pero ahora esto ya se pasó de las manos. Triste situación la de los habitantes de Durán.
año tras año, agua y más agua, basura, insalubridad y enfermedades. Pero si parece un castigo vivir en el lugar, elevan la mirada al cielo como preguntándose ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llueve? ¿Y hasta cuándo soportan tanta indolencia de sus autoridades? Cristian Arias, Noticias Oromar. Mientras tanto, la Prefectura del Guayas dio un informe sobre las acciones desarrolladas durante la época invernal, como la limpieza de canales, reforzamiento de muros de contención, entre otros. Mediante enlace radial, la prefecta Marcela Guiñaga informó de las acciones desarrolladas por la Prefectura Ciudadana del Guayas ante las lluvias e indicó que al momento no hay alertas de colapsos de vías y la provincia aún no ha sido declarada en emergencia. Además, se ejecutaron obras de prevención como limpieza de canales, reforzamiento de muros de contención y adquisición de puentes Bailey. Como teníamos la alerta inicial de la llegada del fenómeno del Niño, nosotros hemos hecho una inversión de casi 40 millones de dólares en ejecución de obra pública, adquisición de equipos, entre esos de equipos preventivos, por otro lado también compra de maquinarias, tuberías, puentes Bailey, que me parece que en este caso somos la única provincia que se ha abastecido de puentes Bailey. No tenemos colapsos todavía de infraestructura, sin embargo de ello ya tenemos algunas alertas, una de ellas en Simón Bolívar, de un puente que estaría por colapsar, y también uno en... me parece que es en el cantón Balsar, no el puente principal, porque ese es el que estamos reforzando, el que ingresa a la cabecera cantonal, sino otro adicional, que en este caso le hemos pedido al señor alcalde la restricción del tráfico vehicular, la limpieza de canales, el mantenimiento de muros de contención. Cantones altamente vulnerables como Balao no se han inundado en la magnitud que debió haber sucedido. Nos preparamos con un bono agrícola en el caso de la pérdida total de los cultivos. Aguiñaga también señaló que en esta última semana han trabajado para contrarrestar el impacto de la época invernal mediante la entrega de 4.600 kits de ayuda humanitaria y 4.800 toldos para las familias afectadas por lluvias e inundaciones, mientras se atienden 25 emergencias con 150 maquinarias. En otro ámbito de la información, un juez pidió que se emita notificación roja de Interpol para capturar a alias Negro Willy, cabecilla de los Tiguerones, y quien es acusado por la Fiscalía de ser el autor intelectual del ataque terrorista a un medio de televisión. Un juez anticorrupción pidió que se emita una alerta roja para la localización y captura de William Alcíbar, alias Negro Willy, quien es considerado como el cabecilla principal de la organización de los Tiguerones y es presunto autor intelectual del ataque terrorista en TC Televisión. Esta decisión fue comunicada por la Fiscalía General del Estado en redes sociales. El pasado 21 de febrero, alias Negro Willy fue vinculado a este caso y le ordenaron prisión preventiva. Aquella irrupción se produjo con armas de fuego, una granada tipo militar y tacos de dinamita, con las que amenazaron al personal de seguridad y luego a los trabajadores que se encontraban al interior del lugar. Por este crimen fueron detenidos todos los implicados, 11 adultos y 2 menores de edad. Ellos cumplen prisión preventiva e internamiento preventivo, respectivamente. Varios de ellos identificaron a alias Negro Willy, también conocido con el alias La Firma, como el personaje que habría dado las indicaciones y órdenes para la incursión violenta. Alcíbar Bautista está libre y se sospecha que está fuera del país. También ha sido vinculado en otra causa por el delito de delincuencia organizada, en la que también se emitió una orden de prisión preventiva en su contra. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Con esto, amigos, nos vamos a la primera pausa comercial y al regresar, el IES continúa acumulando deudas con los prestadores externos. Al volver tendremos todos los detalles. No cambie de canal.
Gracias por acompañarnos. Tenemos más noticias. La audiencia de juicio del caso Pruebas PCR Quito se reinstaló este 29 de febrero. En este proceso se investigan las presuntas irregularidades en el contrato de 4,2 millones de dólares firmado entre el municipio y una empresa proveedora. La audiencia de juicio contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por presunto peculado volvió a reinstalarse en la sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. En la diligencia, la Fiscalía General continuó presentando sus pruebas en este caso. Se investigó las presuntas irregularidades en el contrato de 4,2 millones de dólares firmado entre el municipio de la capital y la empresa SaludMed S.A. Fue suscrito el 16 de abril de 2020 para la adquisición de 100.000 pruebas PCR para detectar el COVID-19. De acuerdo a un examen especial de la Contraloría, los reactivos no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en las cláusulas del contrato, originando un perjuicio económico al Estado por el monto de 2,5 millones de dólares. En el desarrollo del examen especial que derivó en la responsabilidad civil, el equipo de auditores solicitó un informe especializado a la Unidad Técnica de Genética y Molecular del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. El documento señala que la alcaldía no recibió los reactivos tipo PCR, sino tipo LAMP, advirtiendo que esta técnica no posee una especificidad y sensibilidad del 99% a 100%, característica estipulada contractualmente. Durante la acción de control, se identificó que en julio de 2020 se suscribió sin sustento técnico ni legal el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato, a pesar de que la contratista entregó 88.500 kits de los 100.000 contratados. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y tras la presentación de 2 testigos y 2 peritos convocados por la Fiscalía para este 29 de febrero, la audiencia de juicio por presunto peculado se suspendió y se reinstalará el próximo martes a las 9 horas para continuar con la práctica de prueba. Continuamos con más noticias y les contamos que la deuda del IES con los prestadores externos se sigue acumulando. Mientras tanto, el presidente del Consejo Directivo plantea el aumento en el monto de las aportaciones para la jubilación. A 700 millones de dólares ascendería la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, con los prestadores privados de salud por atenciones derivadas en especialidades como cardiología, ginecología y medicina interna. Pero no es lo único, también se prestan los servicios de imagen, tomografía, rayos X, ecografía y farmacia. A decir de César Serrano, presidente de la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Servicio de Salud, AMPES, que agrupa a 39 centros médicos de primer y segundo nivel, allí se atiende al 70% de las consultas que se derivan a la red privada. Es decir, que de las aproximadamente 6,3 millones de consultas médicas externas ambulatorias anuales, unos 4,5 millones se realizan en AMPES. En cuanto al monto de la deuda, aunque calculan unos 700 millones de dólares, no hay una cifra exacta, ya que el IES solo considera los valores que arrojan las auditorías, pero habría algunos de estos procesos retrasados desde mayo de 2023, y al no haber auditorías no se pueden efectuar los pagos. Según AMPES, la facturación anual bordea los 360 millones y el IES registraría atrasos desde 2021. Pese a este escenario, no se ha dejado de atender a los pacientes derivados. Sin embargo, temen que en algún momento, por falta de pagos, se dé un cierre paulatino de los servicios, con lo que los pacientes crónicos como diabéticos o hipertensos se verían afectados. Y mientras los prestadores externos esperan recibir los pagos por atenciones, el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, plantea la necesidad de aumentar el monto de las aportaciones para la jubilación. En este sentido, propone que la aportación para la jubilación pase del 20,6 al 30% de manera progresiva y que el cálculo no se promedie con 5 años de aportaciones, sino que llegue a los 30. Sobre este planteamiento adelantó que se presentará a la Asamblea. Tania Loor, Noticias Oromar. Pasamos a informarles que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, realizó el control de 3.322.965 productos de uso y consumo humano que estaban almacenados en bodegas en la aduana de Quito. En el lugar había confites, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cosméticos, medicamentos, dispositivos médicos y cigarrillos.
Luego de la verificación de las fechas de caducidad y número de registro sanitario, se constató que no tenían permisos ecuatorianos para ser comercializados y sus fechas de vigencia estaban expiradas. Por esta razón, la SENAE procederá a la incineración y eliminación de dichos productos. Y atención, porque desde abril los precios de los combustibles también se elevarán con el incremento del impuesto al valor agregado. Actualmente el precio por cada galón de Extra o Ecopaís es de $2.40, pero con el aumento del IVA al 15% quedará en $2.46. El diésel subirá de $1.75 a $1.80, mientras que la gasolina super es la que más aumento tendrá, pues pasará de 3,75 a 3,85. Recordemos que este alza no será permanente. Según el primer mandatario Daniel Noboa, el IVA irá disminuyendo mientras la situación económica del país vaya mejorando. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 184 con el que ordena la extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas. El proceso deberá iniciar en un máximo de 15 días. El presidente de la República, Daniel Noboa, mediante decreto ejecutivo 184, firmado este 27 de febrero, dispuso la extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas creada en el 2015, en la administración del expresidente Rafael Correa. En el decreto difundido este jueves 29 de febrero, se da un término máximo de hasta 15 días para iniciar los procesos de cierre. El director de la ENCO-EP designará un liquidador, quien en un plazo no mayor a los 3 meses deberá concretar el proceso. Cabe recalcar que la ENCO tenía a su cargo la coordinación de 2 empresas públicas, que son parte de la función ejecutiva, por lo que al iniciar su desaparición cada uno de los ministerios de Estado asumirá la coordinación, control y supervisión de las acciones inherentes a las empresas públicas en liquidación que sean parte de su sector. Recordemos que durante el gobierno de Guillermo Lasso, la ENCO se vio inmersa en investigaciones por presuntos hechos de corrupción, por los que es investigado Hernán Luque, expresidente del directorio, en el caso denominado Encuentro. María José Pino Argote, Noticias Oromar. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Azuay expresó su preocupación ante el incumplimiento de pagos correspondientes a trabajadores, proveedores y beneficiarios del sector artístico por parte del Ministerio de Finanzas. Las deudas económicas y el recorte presupuestario de la Casa de la Cultura Azuay aumentan las posibilidades de un recorte de personal. Así lo manifestó el director de la institución, Martín Sánchez, quien expresa que la situación cada vez se agudiza. Y el presupuesto operativo nuestro debería ser de $1.200.000. Estamos con $600.000, es decir, la mitad. Una de las cosas que, por ejemplo, se pone en riesgo es todo el modelo que hemos realizado en cantones. Es posible que tengamos también que cerrar una de las 2 extensiones que están funcionando. Pues de 80 años de lucha para que los cantones tengan presencia de la casa, es muy posible que una de ellas tenga que cerrarse. Esto implica el no pago a proveedores, funcionarios y también servidores. Por ello, el presidente mencionó que a partir de este 29 de febrero se cerró la imprenta hasta nuevo aviso. No podemos cancelar o no se le cancela aún a la persona que hizo el mantenimiento, por tanto no podemos operar la máquina y no podemos adquirir nuevos materiales. Pero el problema no termina ahí. También se han suspendido nuevos usos del Teatro Casa de la Cultura y de la Sala Alfonso Carrasco. Esto por un déficit cercano a los $70.000 correspondiente al año 2023 y 2024. Vamos a mantener los eventos que ya han sido autorizados previamente, pero no podemos seguir autorizando agenda porque simplemente no tenemos recursos para poder continuar con la gestión. Es así que el principal hace un llamado al ministro de Economía y Finanzas para que se conozca de la labor que se realiza en la Casa de la Cultura Azuay y garantizar este recurso económico. Caso contrario, se realizará un recorte del 30 a 40% de su personal. Que está garantizada en la Constitución es que el Estado debe garantizar los fondos suficientes para el funcionamiento de las entidades y mucho más, un trabajo digno, y esto implica recibir la remuneración de forma eficaz, ágil, tanto al proveedor como al servidor de la institución. Pasamos al Guayas porque con la finalidad de brindar capacitación gratuita y asesoría a quienes tienen emprendimientos, el municipio de San Borondón abrió las puertas de Dínamo, la primera incubadora de negocios.
La realidad que enfrenta el emprendedor en nuestro país es la escasez de recursos. Aquello los obliga a ser creativos, ágiles y buscar el desarrollo de habilidades que les permitan abrirse paso en el mercado actual. Con esa filosofía, el municipio de San Borondón abrió un espacio llamado Dínamo, destinado a formar a emprendedores. Y que los emprendimientos que ustedes están haciendo ahora sean una realidad y una realidad positiva. Porque lastimosamente el 98% de los emprendimientos en este país quiebran a la vuelta de la esquina. Un equipo de especialistas brinda asesoría y acompañamiento a los participantes para enfrentar las adversidades del emprendedor y resolver los problemas que suelen presentarse. Porque se ha pensado erróneamente que muchas veces un emprendimiento es algo sencillo, una artesanía es un emprendimiento. Y se piensa erróneamente que tiene que ser manejado como la tradicional tienda de barrio, cuando en realidad el emprendimiento tiene que pasar de ser un emprendimiento a ser una microempresa, que no solamente sustente sus economías, sino que también permita generar más empleo, más plazas de trabajo para las personas. El objetivo de Dínamo es crear una red de emprendedores que se pueda apoyar entre sí, tomando en cuenta la diversidad de ideas y habilidades que se encuentran dentro de los participantes. En la primera convocatoria del programa se inscribieron más de 120 personas, de los cuales se han seleccionado a 30, que conforman la primera generación. Quienes estén interesados pueden acudir al coworking del Parque Histórico. Las clases son gratuitas. Cristian Arias, Noticias Oromal. Con esto nos separamos nuevamente por unos segundos, pero en breve regresamos para revisar algunos sucesos de último minuto. Manténgase en nuestra sintonía. (21:38). Este jueves 29 de febrero, un menor de edad fue asesinado cuando se encontraba comprando en una tienda de Los Helechos en el cantón Durán, provincia del Guayas. Según testigos, sujetos desconocidos llegaron hasta el lugar antes mencionado a bordo de una motocicleta y le dispararon en la cabeza en al menos 4 ocasiones. La víctima fue identificada como José Luis M., de 13 años. Hasta el sitio llegó personal de la policía para realizar las respectivas investigaciones. En las imágenes se observa a la madre del joven junto al cadáver. Un trabajo de inteligencia militar permitió hacer seguimiento a los integrantes de una banda de asaltantes de buses en el sector de la Nueva Prosperina al norte de Guayaquil. 4 sujetos fueron detenidos mientras se escondían en una vivienda. La policía constató que registraban antecedentes penales y, según los indicios, pertenecerían a la organización catalogada como terrorista Los Tiguerones. Un video captado por la cámara de seguridad de uno de los buses constituye una de las pruebas de la serie de asaltos y robos cometidos por este grupo, por lo que se espera que los operadores de justicia apliquen el máximo rigor de la ley. Gracias a Inteligencia Militar, que justamente vio videos del día de ayer de un asalto en el bus en el sector de Monte Sinaí, activan sus unidades de inteligencia y logran obtener información que nos da una vivienda de uno de los posibles ladrones que asaltaba este bus. Una vez de que identifican esto, nos solicitan apoyo policial y realizamos un operativo en el cual se allanan 4 viviendas y en esas 4 viviendas se les ubica a todos los integrantes de la banda. Justamente esta acción conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional son las que dan frutos positivos y podemos desarticular a esta organización. Son 4 individuos, 3 de ellos con antecedentes penales por robo, posesión de armas, aparte son de la organización criminal y terrorista Los Tiguerones. Algunas casas de la ciudadela atarazana amanecieron sin medidores de luz. Al parecer, en la zona, sujetos se han dedicado a robar estos aparatos. La sorpresa, la novedad, la comidilla del día, de lo que todo el mundo habla en la Atarazana, es el robo de medidores de luz que varias familias han sufrido. Se despertaron sin energía.
Vinimos a las 7 de la mañana con mi jefe y resulta que se han llevado el medidor de aquí, de los dueños. Y nos quedamos sin luz y fuimos a reportar, pero la empresa eléctrica no ha hecho nada todavía, no ha venido a dejarlo, nada de esas cosas. O sea, ¿están robando esto? ¿Con qué finalidad? La finalidad que se están llevando es por el cobre que tiene dentro del medidor. Ya. Y esto no es cosa de gente grande, sino cosa de consumidores de droga. Chicos que andan chamberos, recicladores de botella. Esa es la nueva novedad del robo. No es que amaneció más tarde ni que se retrasó el sol, es la energía eléctrica ausente en algunas viviendas debido a la mañosería de quienes roban el medidor para extraer el metal de su interior. Alguien me dice, oye, parece que se le han llevado un medidor al vecino, porque vieron el hueco, ¿no? Entonces fuimos a ver y nos encontramos con la sorpresa que estaba el aparato en el piso. Entonces llamamos al vecino a Cabanilla, y él vino a ver y de verdad a él no le faltaba. Él siempre ha tenido un medidor y un espacio vacío. Pero ese medidor no le corresponde a él. Se ve que parece que lo han cogido de otro lado y lo han dejado acá. Entonces así comenzamos a encontrar algunos más. Los casos ya han sido reportados a CENEL y los moradores esperan que a la brevedad posible los medidores sean reemplazados. Cristian Arias, Noticias Oromar. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el sector Guayacán del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, donde encontraron un santuario a la muerte, normalmente utilizado y venerado por grupos delincuenciales armados. Cerca del altar se encontraba la fotografía de un policía. En dicha intervención también se incautó municiones, armas, chalecos antibalas, prendas policiales y equipos de comunicación satelital. Al interior de la casa, que incluso tenía una piscina, había un loro silvestre en cautiverio, una de las especies que por lo general se decomisan en poder de narcotraficantes. Los constantes procesos de detención frustrados se deberían a ciertos vacíos al momento de entregar al detenido a la autoridad competente. Esto causa malestar en la policía, pues la gran cantidad de arrestos domiciliarios obliga a cubrir demasiados puestos de custodia. Son las circunstancias actuales de la actuación y apoyo de las Fuerzas Armadas a la lucha contra la delincuencia las que ocasionan que se presenten inconsistencias a la hora de procesar a un detenido. Los operativos conjuntos deben tener sus respectivos partes con todos los detalles referentes a la captura. Caso contrario, un juez podría no dictar prisión preventiva. Justamente dentro del Estado de Derecho, el personal facultado para judicializar un hecho delictivo es la Policía Nacional. Los militares no tienen el poder de policía, que es que justamente nosotros llevemos a una autoridad competente con las pruebas recabadas para que en el debido proceso se llegue a una sentencia. Es fundamental el nombre del capturador. El policía cumple con entregarlo al sistema de justicia, pero debe informar las circunstancias de la detención y sobre todo la identidad de quien se lo entregó, en caso de no haber sido él mismo el capturador. Si Fuerzas Armadas no da los nombres, pero entrega a la policía a los capturados e indica justamente cuál es el modus operandi en el que fue detectada estas personas. Recordemos que en un conflicto hay la responsabilidad del superior sobre la conducta del subalterno. En este caso, los que en determinado momento van a terminar, si no dio el nombre del soldado, el responsable de ese procedimiento es el jefe directo de él. Y es que en el debido proceso deberán cumplirse otras diligencias a las que siempre el servidor policial será citado a rendir versión. El cumplimiento de todas estas etapas es lo único que garantiza la obtención de una sentencia final. Cristian Arias, Noticias Oromar. 5 personas que bajaban por unas gradas fueron atropelladas por un automóvil en Carcelén, al norte de Quito. En un video que se difundió este jueves en horas de la mañana, se observa a un vehículo subir a una vereda central y arrollar a varios transeúntes que circulaban por el sitio. El carro fue a parar a la vía contraria. Debajo del mismo quedó atrapado un niño que fue arrastrado por varios metros y cuyo estado de salud se desconoce.
Las Fuerzas Armadas del Ecuador realizaron la inhabilitación de una pista clandestina en la parroquia Cojimíes del Cantón Pedernales, provincia de Manabí, esto con ayuda de maquinarias pesadas y diligencia ordenada por la autoridad competente. Dicho proceso se cumplió bajo estrictos controles de bioseguridad y normas de distanciamiento. Según las investigaciones, esta área estaba preparada presuntamente para ser utilizada para el aterrizaje y despegue de aeronaves que se utilizarían para el tráfico ilícito de droga. Las autoridades ubican a Pedernales como la ruta de entrada y salida de narcoavionetas que por lo regular provienen de México. Y también les contamos que la Fiscalía informó que el Tribunal de Garantías Penales de la provincia del Oro sentenció a 17 años y 4 meses de cárcel a Johnny C., Jonker V., Manuel C. y Joel P. por el delito de tráfico de drogas, mientras que a Víctor G. se le dictó 21 años de prisión por reincidente. Esta es la pena más severa respecto al tráfico ilegal de droga a gran escala. Recordemos que los hoy procesados fueron aprehendidos la noche del 20 de abril de 2023 por tenencia y posesión de más de 1 tonelada de marihuana distribuida en 1.152 paquetes que pretendían ser enviados a Perú. Además de ello, se decomisaron 130 municiones de calibre 223. Muchísimas gracias, Jorge, por ese completísimo informe de una nueva jornada de Viña del Mar 2024. Y atentos a los barcelonistas, hay novedades, o bueno, no sé si por ellos, pero mañana arranca la Liga Pro. Delfín recibe a Independiente del Valle y acaba de confirmar el vicepresidente del club, de Delfín Sporting Club, que Brian Oyola no está confirmado ni convocado para el encuentro del día de mañana a 7 de la noche en el Hokkaido de Mantatania. ¿Será que de pronto se va a Barcelona? Lo sabremos luego, eso sí. Así es, amigos, nosotros ya nos despedimos, como siempre, agradecidos por su compañía. Buenas noches.